Bendito sea el nombre del Señor. Damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos están viendo por este medio. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite bendecir al Señor y unirnos en alabanza, adoración y la palabra del Señor. En estos momentos quiero que leamos la palabra del Señor, si tienen Biblia en sus casas, en el libro de Amós, en su capítulo 5. Leemos el verso, repito, el libro de Amós, capítulo 5, leemos el verso 4. Luego leemos el verso 6. Y por último, leemos el 8 y el 9. Leemos el verso 4 del libro de Amós, de su capítulo 5. Y dice la palabra del Señor: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Dice el 6: buscad a Jehová y vivid. Dice el 8: buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como de noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Amén, bendito sea el Señor. El Señor nuevamente llama al pueblo de Israel, a su pueblo, a que lo busque para que viva. El Señor aquí habla que es Él quien permite las cosas que suceden en nuestra vida, que suceden en este planeta. Él las permite. Su voluntad perfecta no es el mal, pero Él permite que pasen las cosas. Y nos llama que busquemos al Señor, para que tengamos vida y le demos vida también, ayudemos en la misión que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha encomendado una misión de llevar su palabra, de dar vida, de ayudar en la obra del Señor. La palabra de Dios dice que Jesús le dijo a sus discípulos: llamen al Señor de la mies, ruéguenle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Todos nosotros somos sus obreros. Y el Señor nos llama a que le busquemos para que vivamos. Pero más allá, el Señor habla que busquemos al que hace las Pléyades. Y aquí nos habla de estas cosas tremendas. El verso 8, miren bien que dice que Él, aleluya, Él vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como de noche. Esta palabra, estas son palabras proféticas que están ya determinadas. Jesús habló de ellas. Jesús habló de estas palabras proféticas para el final de los tiempos. Y también, y las derrama sobre la faz de la tierra, las aguas del mar, llamarla para derramarla sobre la faz de la tierra. También esas son palabras que el Señor indicó cuando decía que las personas estarán asombradas y con pánico por el bramido del mar y de las olas. Pero el Señor aquí justamente esta palabra la pone en ese contexto que dice el Señor: buscadme y viviréis. Él es quien hace todas las cosas. Y miren lo que dice el 9. Muchos están diciendo: no, que está sucediendo esto en este mundo, que está pasando eso. Miren lo que dice el 9: que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. El Señor es que permite que pasen las cosas y que se dé. Todo lo que está pasando en este mundo no está fuera del control del Señor, pero Él lo ha permitido y Él lo permitirá, porque Él quiere que su pueblo se levante en pie, se ponga a buscarlo día y noche de corazón, y que cumplamos el trabajo. ¿Qué trabajo? Muchas personas creemos que tenemos que estar súper preparados y habernos comido la Biblia y todo. No, simplemente con tú estar acompañando a alguien
a un hermano, a alguien nuevo convertido, acompañándolo día a día con compromiso, estudiando la palabra, o por lo menos estando pendiente de él, compartiendo las cosas. Con esto tú haces tu trabajo. Tú haces el trabajo que el Señor te ha llamado, porque no es mucho, no es algo grande. No es que te vaya para China, para Japón, que agarre en los campos de Brasil. No, es una amistad que le brinde a un hermano, a un nuevo convertido, a alguien que la necesita. Es que acompañes a alguien. Es que cuando el Señor te ponga algo para hacer delante de ti, que tú lo hagas, que tú sepas que es el Señor que ha puesto esa buena obra para que tú la lleves a cabo. Que tú estés suficientemente sobrio, que no estés pendiente a todos los equipos, quién ganó, quién no ganó, que no estés tan pendiente a lo que está pasando en Facebook, en Instagram, en YouTube y todas esas cosas, sino que estés sobrio para cuando el Señor te diga, mira, háblale a ese. Cuando el Señor te diga, calla, ahora no hables, simplemente está con él, acompáñalo. Cuando el Señor te hable, tú puedas escuchar su voz y llevar a cabo día a día, aún con tu familia, tú lleves a cabo lo que el Señor quiere que tú hagas. Estar atento. Solamente el Señor nos dice que le busquemos, que estemos sobrios y le busquemos y nos dejemos guiar por el Señor. Porque Él es quien permite y hace todas las cosas. En este momento vamos a bendecir el nombre del Señor. Yo te pido que tú te pongas de pie donde quiera que estés y comiences a bendecir el nombre del Señor junto al equipo que está aquí en este lugar. Alaba al Señor, bendice su nombre, ponte de pie, bendícelo, baila, canta y salta para bendecir el nombre del Señor. Nosotros lo haremos aquí también, todos bendeciremos al Señor junto con ustedes. Vamos a bendecir al Señor. Ponte de pie y adórale en tu casa, donde quiera que estés, no importa quién esté ahí. Alaba y bendice al Señor y gózate en el Señor, gózate en el Espíritu. Vamos a bendecir al Señor. Nuestro Dios,
podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar.
cantaré cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena ese lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena ese lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor
pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Hace poco me compartieron un acróstico. Un acróstico es una palabra hecha, pero que cada una de sus letras representa algo. Y cada una de las letras de este acróstico que te voy a compartir y que espero que pueda ayudarte, representa una de las cosas más importantes y más útiles en nuestros tiempos devocionales. Entonces, este se llama LEDCOM. Vamos a hablar de cada uno de los significados, recordando que para cada uno de ellos somos dependientes siempre del Espíritu Santo para poder lograrlo. El primero de ellos, L, leer. Recuerda siempre en tus tiempos devocionales tener tu Biblia. Ábrela, lee algunos versículos, algunos capítulos, medita en ellos, estúdialos y conoce a través del Espíritu Santo quién es Dios, quién es Él y quién eres tú a la luz de su palabra. E, escribir. Algo que me ha ayudado muchísimo a mí en mis tiempos devocionales es siempre tener una libreta en donde ir escribiendo. A veces escribo los versículos que estoy estudiando y eso hace que los entienda aún más. O después de leer empiezo a escribir lo que Dios me está hablando acerca de ese versículo o cómo aplicarlo en mi vida o cómo esto debe de cambiar alguna actitud en mí y eso asienta más la palabra de Dios en mi corazón. Y por último también voy escribiendo lo que Dios me está hablando durante mis tiempos de oración o algunas peticiones específicas o razones por qué estar agradecida o procesos por los que estoy pasando en mi vida que ya después pasan meses o hasta años y regreso a eso que escribí y me doy cuenta de la fidelidad de Dios y de cómo ha ido trabajando en este proceso de santificación siempre en mi vida. D de declara. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. También en Josué 1, Dios le decía a Josué que meditara de día y de noche y que el libro de la ley no se apartara de su boca. Entonces habla de la importancia de no solamente leerlo, sino que lo declaremos en voz audible, que podamos escuchar a nosotros mismos lo que Dios está hablándonos en su palabra. Entonces toma tiempo para recitar, para declarar los versículos que estás estudiando. C, canta. En verdad, cuando canto la palabra de Dios se vuelve aún más real en mi vida y es algo que está constantemente dando vueltas como melodías en mi cabeza. Entonces abre la Biblia, toma un instrumento o a veces ni siquiera toma un instrumento, nada más puedes empezar a sacar alguna melodía desde tu corazón y empieza a ponerle música. Por ejemplo, hay un salmo que me encanta que es el Salmo 63 y un día tomé mi guitarra y empecé a cantar. Dios mío eres tú. De madrugada yo te buscaré, mi alma tiene sed, solo tu amor puede satisfacer.
Y de ahí se convirtió en una canción y en una realidad en mi vida, y el Espíritu Santo abrió mis ojos a lo que estaba cantando y transformó mi entendimiento de esto. Se volvió más que solamente palabras. Entonces, usa la música, usa este don, este regalo que Dios nos ha dado para poder conocerlo más, para poder responder a Él y aún para poder escuchar lo que Él te está diciendo con música. Ora. Recordemos que nuestra comunicación con Dios se basa en la oración, entonces no dejemos de orar. Y finalmente, memoriza. Dice Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es necesario que habite. El morar quiere decir que se queda y no solamente pasa de un oído y sale por el otro o entra por tus ojos y luego se te olvida, sino que hace una habitación, y eso habla de memorizar, de que no importa en dónde estés o lo que esté pasando, tú tienes la palabra viva de Dios guardada en ti. Dice el Salmo 119:11, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Y es así como nos mantenemos constantemente entendidos de quién es Dios, de qué es lo que hay en Él, de qué es el llamado que nos ha dado, porque nos hemos memorizado, porque hemos hecho de nosotros su palabra. Entonces toma tiempo para memorizar distintos versículos de la Biblia. Aún puedes memorizarte capítulos, puedes memorizarte libros. Es posible, Dios nos ha dado un cerebro tan capaz, pero necesitamos desarrollarlo conforme a las cosas eternas. Y terminamos repasándolos todos: leer, escribir, declarar, cantar, orar y memorizar. Ledcom. Espero que cada uno de ellos sean de bendición en tus tiempos devocionales y que el Espíritu Santo te lleve a crecer en ellos cada vez más. Nos vemos en el próximo vlog. Hasta luego. Damos gloria al Señor en esta tarde preciosa que el Señor nos permite para bendecir su nombre y adorarle. Somos la Iglesia Cristiana Berea y estamos transmitiendo desde nuestro estudio en San Francisco de Macorís. Queremos darte una palabra de parte del Señor en este día y queremos preparar nuestros corazones en este momento para recibir la palabra del Señor. Quisiera compartir una porción para que quede en nuestro pensamiento en el libro de Isaías, capítulo 19, versículo 19, que nos dice, hablando de los tiempos finales: en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Jerez. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y Él les enviará salvación y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente, y los sanará. En aquel día y en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto y Egipto en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Amén y amén. Y como la palabra nos dice, hablándonos acerca de Egipto, de Asiria, naciones que eran gentiles, y aquí estamos representados nosotros. El Señor, dice la palabra, herirá a Egipto y herirá a Asiria, pero al mismo tiempo los sanará y se convertirán a Jehová. Y ese es el proceso que la palabra establece. Por eso es que vienen tiempos difíciles para nosotros. Por eso vienen los tiempos de tribulación, de angustia, de escasez, de enfermedad. Pero la palabra de Dios dice que Dios utiliza estas situaciones para quebrantar nuestro corazón, para sanar nuestro corazón y para que así nos convirtamos a Él. Así que en este tiempo queremos dar gloria al Señor, como dice la palabra. Habrá un altar donde se alabe al Señor, y eso es lo que hemos hecho en esta tarde: adorar el nombre del Señor,
porque Él es grande en misericordia y no tiene despropósitos. Y todo lo que está sucediendo en estos tiempos está bajo su control y lo está utilizando para atraer a los corazones que han estado quizá alejados de Él, convertirlos y traerlos arrepentidos a su redil. Queremos prepararnos para recibir la palabra del Señor. Te invito a cerrar tus ojos. Padre, vengo delante de ti. Quiero presentarte a mi hermano Rubén, que estará trayendo la palabra en esta tarde. Te ruego, Señor, que tú le utilices como un instrumento para hablar a nuestras vidas. Derrama tu gracia y tu bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Buenas tardes. Los hermanos y hermanas de nuestra congregación, a los amigos que nos sintonizan en esta tarde tropicalísima aquí en San Francisco de Macorís, a los que están escuchándonos allende los mares. Estamos ubicados en el nordeste de la isla de República Dominicana, San Francisco de Macorís. Mis hermanos, para mí es un gran honor y un compromiso grande venir delante de ustedes a compartir una palabra en el nombre de Dios. Y al hacerlo, lo hago con temblor, porque pararse a hablar al nombre de Dios es una responsabilidad grande, no es cualquier cosa. Así es que en esta mañana yo les invito a que me acompañen al libro del apóstol Lucas, el Evangelio del apóstol Lucas, el evangelista Lucas, San Lucas, capítulo 12, versículo del 13 al 21, y vamos a leer el versículo 1 del capítulo 12 también. La pregunta que yo le hago, o el título que yo le puse a esta palabra fue: ser rico delante de Dios. ¿Cuántos quieren ser ricos delante de Dios o ricos delante de los hombres? ¿Qué implicación tiene eso? ¿Qué beneficio yo puedo lograr con las riquezas que yo puedo acumular aquí en la tierra o con las riquezas que yo puedo acumular delante de Dios? ¿Qué nos dice la palabra acerca de eso? ¿Qué yo estoy haciendo para lograr eso? ¿O qué no debo hacer para lograr lo contrario? Así que, mis hermanos, dice, pero antes de, quiero contextualizar un poco, ubicarnos. Como siempre, Jesús, en su labor evangelística, lo seguían multitudes, miles. Y usted dirá, miles de personas, sí. Aunque ahí no dice la cantidad. Se ha comprobado que para esa época en Palestina estaba habitada por más de 1 millón de personas. Y a Jesús le seguían miles de personas. Y en el versículo 1, Jesús dice que le está hablando a la multitud. Y él le dice que habían tantas personas detrás de él que se estaban apretujando ahí. Pero hay un dato muy importante que yo quiero resaltar antes de desarrollar el tema. Que cuando Jesús comenzó a hablar, a quien primero él estaba hablando, dice la palabra, era a sus discípulos. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, y comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, ¿a quién les comenzó a decir?
a sus discípulos. De manera que lo que vamos a ver en esta tarde, te lo está diciendo a ti que me está viendo o me está escuchando, y me lo dijo a mí primeramente. Cristo, como maestro, le está enseñando a sus discípulos cómo deben actuar, qué deben hacer y qué no deben hacer. Y esa palabra también nos la está diciendo en esta tarde a nosotros. Luego volveré sobre el versículo. Quería resaltar esa forma del que tenía Jesús de enseñar. Se dirigía a la multitud, pero a la vez, primeramente, a sus discípulos. ¿Y qué somos nosotros? Siervos, seguidores de Jesús. Entonces también nos lo está diciendo a nosotros. De manera que lo que usted escuche, no piense en el amigo, en la amiga, en el compañero de trabajo, no se enfoque en el vecino o lo que a usted alguien le hizo. No. Enfóquese en usted mismo. Esa palabra es para usted y los fuetazos me lo dieron primero a mí cuando la estaba estudiando. De manera que esta palabra es una palabra para cambiar de rumbo si estamos mal y para hacerlo mejor lo que estamos haciendo. De manera que en el nombre de Cristo Jesús le pido a su Santo Espíritu que me ilumine y que me use, como dijo nuestro pastor, como un instrumento para llegar a los hermanos que nos escuchan, y que toda la gloria y toda la honra solo a Él le pertenece. No tengo ningún mérito. Si el mérito que tengo, si podría decirlo, es estar aquí hablando a nombre de Él. De manera, mis hermanos, que entrando en materia, en el versículo 12, capítulo 13, le dijo uno de la multitud a Jesús, voy a leer el pasaje: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Termina la cita. Dice la cita bíblica que se explica, ¿verdad?, que Jesús estaba predicando y fue interrumpido por un hombre. Y ese hombre que le interrumpió tenía un problema económico, un problema familiar con un hermano. Y él le pide a Jesús que intervenga ante su hermano, y para que ese hermano reparta su herencia. Si usted lee el pasaje, él no le dice que medie.
No, él le dice que le diga a su hermano. Evidentemente esa persona estaba con un problema económico serio, ¿verdad? Es muy probable que esa persona, ese hombre, fuera el hijo menor de ese hogar, porque las herencias no se podían partir, ¿no? Si el hermano mayor no participaba en ella. De manera, pero a mí lo que me sorprende de la respuesta de Jesús es su método de enseñar. Si usted, cuando esté estudiando los evangelios, podrá notar que Jesús, cada vez que él era cuestionado, él respondía con otra pregunta, en la mayoría de los casos. Y eso se ve como, y eso es sistemático en él. De manera que eso es una técnica, en esto diría yo, que él utilizaba, una palabra que la uso yo, técnica, no es que sea que lo diga la Biblia, que él utilizaba para enseñar, ¿verdad? Para edificar a su pueblo y a sus seguidores. Entonces, él lo que le dice, pero yo no soy juez, yo no soy un partidor. ¿Quién le ha dicho a ustedes? A mí nadie me ha puesto como un ayudador para resolver estos problemas. Entonces, es una respuesta que esa persona no esperaba, ¿verdad? ¿Y quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y ahí, inmediatamente, Jesús le hace una exhortación y le dice: mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Y por qué? Lo dice el versículo. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Wow. Él está diciendo, oye, aléjate de eso, cuida tu corazón de eso, sepárate de eso. ¿De qué? De la avaricia. Pero si vamos al versículo 1 que al principio le leí, él le dice a sus discípulos, él les enseña a sus discípulos, en el mismo versículo 1, aparte B, le dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ahora, ¿por qué Dios usa esta palabra, este producto, la levadura, que tiene un uso doméstico y lo relaciona con los días que el pueblo de Israel debía observar? Bueno, eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. No lo vamos a buscar, pero si usted va al libro de Éxodo, si lo quiere buscar en su casa, lo puede hacer. En el capítulo 12, versículo 14 al 20, ahí encontramos todas las instrucciones que Dios le entregó a Moisés y que ellos debían de cumplir cuando salieran de Egipto, cuando se iniciara el Éxodo. Y dentro de esas instrucciones, el Señor le dice que deben de comer en la fiesta de la Pascua pan sin levadura por 7 días. Ahí está el origen del uso que Cristo le da. O sea, la levadura tiene un significado simbólico. En el lenguaje bíblico, la levadura significa pecado. Entonces, representa el pecado. La hipocresía es un pecado. Representa la desobediencia. Entonces, él une esa enseñanza en principio usando la palabra levadura y vuelve y la conecta
con la avaricia. Ahora, lo que yo debo, a la luz de lo de esa palabra, es preguntar, ¿es mi vida una vida de pecado a los ojos de Dios? ¿Estoy yo adorando o estás tú adorando correctamente a Dios? ¿Dónde tú estás poniendo tus ojos? ¿Verdad? Esas son reflexiones que nosotros debemos hacer para aplicándolas a nosotros mismos. ¿Y qué es lo que es la avaricia? La avaricia es un apego desordenado a las riquezas, al dinero y por consecuencia al poder, a la fama, a los honores. Una persona avara, como dije, es un adorador del dinero. Es que el dinero tiene una codicia extrema, pero todo el tiempo. Y Jesús nos los advierte y nos dice, cuidado, guardado, aléjense de eso. La Biblia nos dice en 1 de Timoteo 6:10 que el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Óigase bien, el amor al dinero es la raíz de algunos males. No, textualmente dice, de toda clase de mal. Y algunas personas, dice la palabra, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera, y se han causado muchas heridas dolorosas. Efesios 5:5 dice, pues, estar seguro que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pero hay más. Primera de Corintios, a los Corintios, capítulo 6, 9 y 10, versículo. Las Escrituras es bien precisa y nos advierten que los injustos, en otra versión dice los malvados, no heredarán el reino de Dios. No erréis, no se dejen engañar, no está diciendo la palabra. Para los que en este mundo andan pregonando derechos, agrego yo, en contra de los valores cristianos, queriendo meternos gato por liebre institucionalmente. Mira lo que dice la palabra, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y por qué es tan radical Dios con estos pecados? Porque es un pecado, porque Dios es un Dios santo y porque eso nos separa de Dios y eso nos causa la muerte espiritual, practicarlo. Y la avaricia es un vicio que daña al hombre, lo hace insensato, lo hace indiferente, duro contra el prójimo. Y la persona se convierte en un esclavo del dinero. En consecuencia, viven apartados de Dios, porque lo único que le interesa es aumentar su riqueza. Eso es, el dinero es su razón de ser. Ahora,
Yo quiero aclarar que usted poseer dinero no es malo. Que usted tener una condición social no es malo. Y se lo voy a demostrar ahora por qué. El dinero es una mercancía y es necesario para el intercambio comercial. Pero la palabra no se refiere a eso, la palabra se refiere al amor al dinero, a la avaricia, ese deseo desenfrenado. ¿Tú sabes por qué? Porque el hombre quiere buscar en la posesión, en la felicidad que él no consigue. Y cree que consiguiendo abundante riqueza lo va a hacer feliz. Y esta enseñanza que Jesús nos da es un mentiz a lo que falsamente enseñan que tener riqueza es porque ha sido bendecido por Dios. Entonces el que no es rico no es bendecido por Dios. Esa es la lógica. Eso es lo que Jesús predicó en vida. Indudablemente que no, eso es falso. La riqueza que le agrada a Dios no es la que se sustenta en la abundancia de los bienes materiales. Y vuelvo y lo repito, él lo dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta sociedad le vende la idea al hombre que si no tiene posesiones, él tiene que buscar la manera de adquirirla, porque si no, no está siendo bendecido por Dios. ¿Cuánta falsedad? ¿Por qué? Porque esta sociedad fomenta las riquezas, no importa la forma en que usted la haga. Tú vales por lo que tú tienes. Tú estás representado por la marca de ropa que tú tienes, por la marca de zapatos que tú tienes, por la cartera que tú usas, por el vehículo en que tú te mueves. Hay personas que le da una presión por cambiar el vehículo porque socialmente se consideran que están atrás. Pero esa persona te da 1 millón, 2 millones y se endeuda por un vehículo y no tiene dónde vivir, vive alquilado. Es así, mi hermano, esa es la realidad. Porque vivimos en una sociedad completamente materialista y esos valores lamentablemente se lo están transfiriendo a esta nueva generación que viene subiendo de una manera brutal. Usted va a una reunión y le voy a poner un ejemplo práctico. Usted va a la funeraria y es un desfile de moda. Las personas prefieren no ir si no se mandan a hacer un vestido. Pero para lucírselo ¿a quién? ¿Al muerto? No. No, porque lógicamente el muerto está muerto. Para darse vitrina. Y entre uno y otro se critican. ¿Viste a fulana cómo está vestida? Ay, esa muchacha está muy fea. Y se dan unos tires que ustedes creen que es por una fiesta que van. Ahora yo quiero que alguien me desmienta si eso es mentira. Vayan a un sitio a que ustedes vean los desfiles. Y las modistas se llenan. ¿Sí? Cuando se muere una persona socialmente prestante, aquí en Macorís, las modistas que son buenas cosiendo, tienen mucho trabajo. Cuánta falsedad, cuánta hipocresía. Usted no puede juzgar a una persona por la ropa que tiene puesta. Esta sociedad está sustentada sobre valores vacíos, valores huecos. Y tratan de llenar ese vacío que tienen de muchas maneras. Una de ellas es la riqueza, el dinero, el placer por el placer, que eso es un hedonismo, eso está acabando. Lo buscan en el poder político, en el poder militar, en las posiciones, en la fama, todo eso. Pero cuán equivocados están. Ahí no reside la felicidad. Ese vacío existencial que esas personas están viviendo, nunca lo llenarán, porque todo eso es pasajero.
Nada de eso permanece. Mi hermano, la felicidad está en usted tener un encuentro con Jesucristo. Dice la palabra que felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón. Y Jesús nos ilustra esta verdad con la parábola del sembrador que yo le acabo de leer, que no lo voy a leer otra vez. Y en esa parábola Jesús nos está diciendo qué es lo que a Él le importa, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y este hombre, el hombre rico de la parábola, que Dios lo bendijo tanto, que produjo tanto, que prefirió derribar toda su estructura y hacer una más grande y seguir acumulando. Y no pensó en las necesidades del prójimo. No pensó en la bendición recibida. No pensó que todo lo que nosotros tenemos en este mundo le pertenece a Dios, que no nos vamos a llevar nada de este mundo, que todo se va a quedar aquí. Él no pensó en bendecir a otra gente. Él no vio para los lados las necesidades del prójimo. No. Él pensaba en él y en él, en sí mismo. Entonces, ¿qué era lo que él quería? Seguir y seguir y seguir ganando más y más y producir más, y eso es la avaricia. Y yo quiero decirle que una persona avara no quiere decir que sea mal educado, no, que sea un ogro, no, puede ser un tipo decente, con mucho nivel educativo, socialmente muy aceptado. Debemos tener... La avaricia, lo que te la va a definir es tu actitud que tú tienes, son tus frutos que tú das con tus riquezas, con tu comportamiento. Y su único propósito era más y más riqueza. Pero eso lo separaba de Dios, porque en su ecuación Dios no estaba. Dios estaba fuera de su ecuación. Él se consideraba tan autosuficiente que prescindió de Dios. Yo lo necesito. Yo tengo mi riqueza y ahora yo voy a descansar, voy a viajar, voy a beber, voy a comer y me voy a dar la buena vida. ¿Verdad? Pero Jesús, Dios, lo que hace es que le quita todo. Entonces, todo ese afán que tú has tenido en tu vida, toda esa acumulación de riquezas, ¿qué tú vas a hacer con ella? ¿Te la vas a llevar? Los únicos que yo he visto que en su ataúd le hinchaban muchísimas cosas eran los faraones egipcios. Y ahora cada vez que encuentran una tumba encuentran muchísimo oro y muchísimas cosas. Entonces Jesús le está diciendo a ti, nos está diciendo a todos nosotros que debemos tener la mirada puesta no en las cosas perecederas de aquí de la tierra, en las cosas materiales, que eso lo que hace es, si somos cristianos, que nos enfría con Dios. O sea, no, espiritualmente, no conectamos. ¿Por qué? Porque tú le estás quitando el primer lugar a Dios. Y la palabra de Dios dice en Mateo 6:24 que ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amarás al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Y no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y yo quiero hacer una aclaración
sobre el origen de la palabra riqueza. Y es que la palabra riqueza se refiere a la palabra mamón. ¿Y qué significa? Significa confiar en el Dios de las riquezas. Lo que nos está diciendo es que esa palabra riqueza es igual a mamón, que es el Dios de la riqueza. Y se refiere a poner la confianza en las riquezas materiales. Entonces no se puede servir, como dice la cita que leí, a Dios y a mamón, porque son dos polos opuestos. Eso es como el vinagre o el aceite y el agua, te lo echa y el aceite hace bolita, no mezclan, se repelen, son excluyentes, son incompatibles. Ahora, mis hermanos, ustedes que están ahí escuchándome, piensen en esto. ¿Esa enseñanza tiene vigencia hoy? Como cuando Cristo la enseñó. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad hoy en día? Para mí, y estoy convencido que así es, que eso es una radiografía de la sociedad de hoy. No voy a decir del mundo, piense en su entorno, en su pueblo. Eso es una radiografía de eso. Retrata, es una fotografía donde Dios no se le da el lugar que merece, olvidando, lo tiene relegado. Pero usted le pregunta que si ellos creen en Dios y le van a decir que sí. Sí, todo el mundo cree en Dios en este país. Pero de labios, no de corazón. Sus hechos, sus frutos así lo demuestran. ¿Por qué? Porque para ellos lo más importante, aparte del dinero, es vivir el momento, es vivir la realidad, lo que se está viviendo hoy. No miran más hacia allá, viven como el que vive sin esperanza. Es como si estuvieran muerto espiritualmente. Porque ¿de qué te vale tener todo aquí en la tierra si tú vas a perder tu alma? Así era que le decía el rico. Yo le voy a decir a mi alma, decía yo me voy a decir a mí mismo, es lo que está diciendo. Yo me digo a mí mismo, eso es lo que significa. Alma mía, muchos bienes tienes guardado. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que ha provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermano, es un llamado que Dios hace en esta mañana hoy. Recapacita. Amigos que me escuchan, tú estás a tiempo todavía. Recapacita lo que acabo de leer, lo que dice ese versículo. El ejemplo que Dios está mostrando de una persona que ha echado a Dios a un lado y que su Dios, aparte del dinero, son los placeres de este mundo y todas las distorsiones. Y Él le dice, ¿de qué te vale si yo te voy a llevar y tú vas a morir? Y la muerte, mis hermanos, no avisa, nos llega de sorpresa en la mayoría de los casos. Y si tú no estás en Cristo Jesús, si tú no has confesado a Cristo Jesús, si tú no le has entregado su alma a Cristo Jesús, bíblicamente, entonces tú no vas a estar siendo acompañado por Cristo Jesús. La pregunta ¿es ese el propósito que Dios tiene contigo?
conmigo. Para eso fue que Él nos creó, para que viviéramos como estamos viviendo en este mundo. Amontonar riquezas. La pregunta es, ¿dónde está tu mirada? ¿Dónde tú estás poniendo tu corazón? Ahora, yo lo que te puedo decir humildemente, que si te sientes confundido, si tú no has comprendido lo que yo estoy hablando, si tú no lo has entendido, porque puede darse caso que yo no me esté explicando bien, yo te puedo decir y sugerir que tú le ores al Espíritu Santo para que Él te abra el entendimiento, para que Él te ayude a entender cuál es la verdadera riqueza que le agrada a Dios. Porque el mundo lamentablemente no lo entiende. Y cuando yo hablo de mundo, no me refiero al universo, me refiero a todas aquellas personas que rechazan a Dios. Buscan llenar eso en otras cosas. La pregunta es, ¿dónde está tu tesoro? ¿Quién es tu tesoro? La palabra dice que debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Con eso es suficiente, dice la palabra. Lo demás vendrá. Y lo dice Mateo 13:14. Mire la recompensa cuando tú tienes encuentro, cuando tú encuentras ese tesoro, te va a pasar lo que le pasó a este señor, que lo encontró ese tesoro en un campo. Y él se puso, cuando él se encontró ese tesoro, lo escondió y fue su gozo tan grande que fue y vendió todo lo que tenía para comprar la heredad donde estaba ese tesoro. Dios quiere que tú también lo encuentres ese tesoro. Yo lo encontré hace 15 años y muchos de los que me están escuchando esta palabra lo encontraron también. Cuando le entregué mi vida a Cristo, cuando recibí ese llamado, cuando el Espíritu Santo me dio una convicción de pecado y me abrió el entendimiento. Pero, ¿dónde está tu corazón? Aquí, en los placeres de esta vida, en las cosas espirituales de esta vida, no. Oye lo que dice la palabra. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? La palabra de Dios nos dice que debemos alejarnos del pecado. Mirad, guardaos de la avaricia solo, no de todos los pecados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos para el reino de Dios aquí, cuando nuestra esperanza es Jesucristo, entonces acumulamos tesoro en los cielos. Y eso nos garantiza que esos tesoros estarán seguros. Que por esos tesoros, si lo convertiríamos en dinero, ganaríamos muchos intereses. Mucho más de lo que se pagan aquí en la tierra. ¿Tú sabes por qué? Porque ahí ni se lo van a robar, ni se van a corromper. Porque si hay algo que nos caracteriza a nosotros es la corrupción en que nos estamos desenvolviendo. Los tesoros espirituales son los que van a prevalecer y van a trascender nuestra existencia. Ahora, ¿tú sabes qué es lo que le interesa a Dios de nosotros, de ti? Yo te invito a Gálatas 5:6 para que tú veas qué es lo que Dios le interesa. Dice, una vez que depositamos nuestra fe, ¿en quién?
¿Nuestra fe en quién? En los hombres, en este mundo, en la cosa pasajera. Cuando depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo que importa, lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. ¿La fe en quién? En Cristo. No es una fe hueca, es una fe que tiene contenido, una fe que es práctica. El apóstol Pablo nos dice que la fe no es una mera acumulación de conocimiento o un sentimiento, no. La fe es obediencia a Dios, pero la fe es una fe que debe ser activa por medio del amor de Jesucristo. Y nosotros que estamos aquí tenemos propósito, aunque se nos quiera borrar y anular y matar la esperanza que hay en Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza por medio de su amor. No es una fe intelectual como mucha gente cree. No, yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios porque y te habla de la historia. No, eso no es pura retórica en muchos casos y teoría. No, la fe es obediencia práctica a Dios. Dice que el que ama a Dios cumple su palabra. Lo más importante, lo más trascendente, dice la palabra, es el amor. Y lo podemos ver en Corintios 13, en los primeros 3 versículos, cómo el Señor nos reitera una vez más la preeminencia del amor. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o que retiñe, un metal que hace ruido. Lo que el Señor nos está diciendo es que tú puedes ser un políglota, un extraordinario orador, un hombre que conquista las multitudes con tu oratoria. Pero si tú no tienes amor, el amor de Cristo, no importa nada de lo que tú hagas, porque todo eso se vuelve paja que se la lleva el viento. Y si tú tienes profecía, dice el versículo 13:2, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que traspasase los montes, y no tengo amor, nada soy. Tú puedes ser un genio, un superdotado. Tú puedes, como conocemos muchos, ¿verdad? Un científico extraordinario. Pero, ¿de qué te vale si todo lo que tú estás haciendo no tiene amor? Eso no importa. No estamos viviendo en la era del conocimiento. Por ahí viene el 5G, la revolución digital, tecnológica, y lo que se espera dentro de 10, 15, y yo diría dentro de 50 años, que yo no estaré aquí ya en la Tierra para eso. Es un avance extraordinario tecnológico, pero sigue habiendo hambre, sigue habiendo guerra, sigue habiendo destrucciones del medio ambiente, de todo. ¿Y de qué vale todo eso?
en matar la esperanza a la gente. No. Hay muchos que dicen ser cristianos porque creen, pero eso no es suficiente, mi hermano. ¿Usted cree en Dios? Sí, usted cree en Dios, pero eso no es suficiente. Porque para creer en Cristo, no solamente usted tiene que saber cierta doctrina y ciertas verdades, es más, es mucho más que eso. Usted tiene que tener una relación personal con Cristo. ¿Usted sabe por qué? Santiago 2:19 dice que los demonios temen y creen a Dios. ¿Y eso es suficiente? No, porque los demonios lo que quieren es que yo no esté aquí hablando, lo que quieren es que yo cometa pecado, que yo caiga, pero ellos creen y temen. No. Cuando seguimos a Cristo, lo seguimos de una manera íntegra, total. Es una vida de amor. Yo no puedo decir que amo a Cristo y que estoy bien y estoy enemigo de mi hermano. No puedo decir que amo a Cristo y estoy bien y tengo un amigo, un compañero, un vecino, una gente que se está cayendo a pedazos y yo le paso por el lado y le digo adiós. ¿Y dónde está el amor? Es eso lo que predicó Jesucristo. Hay personas que dan y creen que tienen tanto que dan algo, ya se ganan la salvación. Y mucha gente son aprovechadas y dan porque esperan recibir. Y si usted hace eso, usted lo que está haciendo es un intercambio. Eso no agrada a Dios. Dios conoce las intenciones del corazón. Otros dan porque sienten culpa. Han robado tanto, han hecho tanta maldad, que creen que de lo que se han robado, dando un poquito, van a calmar los cuestionamientos de su conciencia. Eso no funciona. Ante los ojos de Dios tú no estás haciendo nada, tú no lo estás glorificando. Otros dan para que lo vean, por el prestigio que da de dar, y sacan publicaciones en la prensa y lo viven hablando y diciendo. ¿Por qué? Porque están buscando su propia gloria, están buscando su honor. En ningún momento Dios está ahí. Ellos creen que están haciendo lo correcto. Bien, ante Dios. Si tú no haces la cosa por amor, nada de lo que tú hagas tendrá sentido para Dios. Eso es nulo, eso es cero. Estamos concluyendo casi ya, mi hermano. ¿Y tú sabes cuál es la consecuencia? Que un día nos vamos a tener que presentar ante Dios, ante su presencia. No importa, si Él viene y estamos vivos, bien, si estamos muertos, nos van a levantar. ¿Y qué tú crees que va a pasar? Que ahí va a estar tu currículum, pero no lo que tú fuiste, no tus títulos universitarios, tu doctorado, tu riqueza, todo lo que tú hiciste en esta tierra, todo lo que tú diste, no. Lo que tú hiciste por amor a Dios es lo que te va a salir. Y entonces, mis hermanos, Él te va a preguntar, me imagino yo que me preguntará, ¿cuánto tú me amaste? ¿Me amaste mucho? Si me amaste mucho, ¿a cuántas personas tú amaste? ¿Tú realmente me amaste? Mi hermano, ese es el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. Eso es una expresión del gran mandamiento. La Biblia dice, 1
1 Corintios 3:13, estamos concluyendo. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero dice, el mayor de todo es el amor. La fe en Cristo Jesús es la que motoriza el amor. La fe en Cristo Jesús, que es nuestra esperanza, es lo que nos motoriza a ensanchar el reino de los cielos aquí en la tierra. La fe en Cristo de Jesús es el futuro, es lo que yo espero que va a acontecer. No permita que nadie te tronche tu fe en Cristo Jesús. No permitas que esa publicidad avasallante que recibimos en los celulares, en la computadora, en los periódicos, en la televisión, te mate la fe en Cristo Jesús. Nuestra misión, tenemos un compromiso, un propósito por el cual Dios nos puso aquí en la tierra. Y debemos trabajar, hacer tesoro en los cielos. Y cuando trabajamos eso, estamos siendo ricos para Dios. Entonces, el amor, mis hermanos, es el valor supremo en la vida, es lo máximo, es lo primario. Es lo que Dios hizo con Jesucristo. Sin amor, si no hay amor en nosotros, no habrá vida. Primera de Juan 4:10. ¿Y en qué consiste el amor? Ahí lo dice la palabra. El amor consiste en esto. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados fueran perdonados. ¿Y usted quiere un acto de amor más grande que eso? Yo no merezco estar aquí, yo debía estar muerto, pero por su gracia y por su misericordia me sacó de ahí. Y en 2 de Juan 1:6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Dice, este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. La palabra nos dice, según sus mandamientos. ¿Qué dicen sus mandamientos? El gran mandamiento que acabo de leer ahorita. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Mis hermanos, Dios, en conclusión, nos está hablando en esta mañana y diciéndonos que debemos velar, guardarnos del pecado, separarnos del pecado y hacer tesoros espirituales en los cielos. Porque lo que hacemos aquí en la tierra perecen, mueren, se quedan. Y si no lo hacemos así, entonces moriremos junto con todo lo que tengamos aquí, con todo lo que dejemos aquí. La esperanza es Jesucristo. La fe está puesta en Cristo. Nuestro futuro son las promesas que Jesucristo nos dejó. Esa es la razón de ser de nosotros, estar aquí hoy. Y es lo que Él espera de sus hijos. Que el Señor me lo bendiga y le guarde. Y en el nombre de Cristo Jesús, Padre, te doy las gracias por este momento que me ha permitido estar con mis hermanos. Te pido, Señor, que cada día más tú nos aclares nuestra mente y nuestro corazón para hacer siempre tu voluntad, para hacer tesoros en los cielos, para ir en pos de ese galardón que es la vida eterna, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor.